Buenas noches, doy la más cordial bienvenida a la sesión académica del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en donde tendremos la participación del maestro Brian Jesús Ponce Martínez, invitado a este capítulo, que además es nuestro socio, quien nos presentará la conferencia La profesionalización del cuerpo médico militar mexicano durante el Porfiriato de 1881 a 1895. Procedo a presentar a los integrantes del Presidium. Se encuentra con nosotros la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El maestro Brian Ponce Martínez, conferencista, y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador del capítulo juvenil. Procederé también a presentar a nuestro conferencista. El maestro Brian Ponce Martínez es licenciado en Historia por parte de la Universidad de Guadalajara, maestro en Historia de México por parte de la Universidad de Guadalajara y actualmente es estudiante del tercer semestre del doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística desde septiembre del 2019 y sus líneas de investigación son Historia Militar, Historia Social, Microhistoria Italiana, entre otras. A continuación le pedimos a nuestro conferencista pase a darnos su charla y a nuestra asesora que bajemos, por favor. Buenas noches a todos, agradezco a todos los presentes y a los que se encuentran en las redes sociales por estar presentes en esta sesión. Para mí es grato contar con cada uno de ustedes y también con la presencia del presidente de esta benemérita institución en esta fecha tan importante para mí. ¿Por qué digo que es una fecha importante? Porque en días más, días menos, van a ser 5 años que presenté mi trabajo de ingreso a este capítulo juvenil, el cual tuvo por título Entre hospitales y campos de batalla, los médicos militares en Jalisco durante el Porfiriato y la Revolución Mexicana, 1881-1917. Escrito que tuve por fortuna de ir a respuesta el general Cleber Chávez Marín. Me es importante este precedente porque justamente va a ser el antecedente directo de este trabajo de investigación que yo realicé, ¿no? Fue como la parte que propuse para mi tesis de maestría, por distintos motivos se modificó y pues este fue el resultado final, ¿no? Que aquí lo traigo conmigo, bien presente, es el resultado de esta investigación, ¿no? Que es lo que vengo a presentar el día de hoy. Pues primero que nada es importante explicar qué fue el cuerpo médico militar, ¿no? El cuerpo médico militar fue una forma de organizar a lo que actualmente conocemos como los servicios de sanidad militar, ¿no? Conformado en aquellos años por las ramas de medicina y cirugía que estaban distantes unas con otras, la odontología, la farmacia, la enfermería y la veterinaria, ¿no? Vamos a ver que su formación va a ser en el año de 1846 mediante la iniciativa del médico belga Pedro van der Linden. Aquí vamos a ver que en la actualidad la sanidad militar incluye las ramas anteriormente expuestas, pero también la incorporación de la psicología, ¿no? Una rama que no se había incluido en aquellos momentos y en esa temporada de estudio no se contempló a esta disciplina, ¿verdad? Porque no se le había incluido en el cuerpo médico militar. También vamos a ver que la odontología se anexa tiempo después, pero en las filas del cuerpo médico militar había varios dentistas militares. Algunos de los antecedentes del cuerpo médico militar los vamos a encontrar pues en los antecedentes más remotos que se pueden situar en distintas épocas, ¿no? Primero tenemos los cirujanos militares que surgen en el siglo XVI, siendo uno de los más importantes el francés Ambrosio Paré. Dicha personalidad tuvo influencia en diversos ejércitos, ¿no? Por lo que en el siglo XVIII la corona española decidió formar cirujanos militares para su Real Armada, instaurando lo que va a ser el Real Colegio de Cirugía de Cádiz y posteriormente el de Barcelona, que van a tener una influencia en el Real Colegio de Cirugía de la Nueva España, fundado en 1768, pero que entra en funciones, en clases, hasta 2 años después, ¿no? 1770. Dicha institución se consolidó tras la propuesta de los mayores Domingo Ruzzi y Antonio Velázquez de León, quienes tenían la propuesta de impartir una cátedra de anatomía práctica en el Hospital de Naturales, lugar donde se va a instaurar este Real Colegio de Cirugía.
El primer director del colegio va a ser el cirujano primero, Andrés Montaner y Virgili, quien va a influir en que en este colegio se preparen, se formen cirujanos para el ejército, ¿no? Un hecho que vamos a ver que va a ser muy constante es que desde esta época, de la época colonial hasta el porfiriato, se va a creer que los médicos militares únicamente pueden atender soldados. ¿Por qué? Porque no se les cree capaces, ¿no? Dicen, únicamente conocen el medio militar, no son capaces de atender cuestiones del día a día, ¿no? Con la instauración de esta escuela se va a formar el antecedente más directo de lo que fue el cuerpo médico militar, que va a ser denominado como Cuerpo de Medicina y Cirugía Militar, el cual tuvo pues las plazas de médicos, cirujanos y sangradores de la Armada. Este cuerpo va a fungir desde 1768 hasta el año de 1821, porque cuando se proclama la independencia hay distintos cambios, muchas modificaciones, y uno de estos cambios va a ser la clausura de este cuerpo, ¿no? El cual va a ser reformulado en 1824 con otra denominación que va a ser el Cuerpo de Sanidad Militar, que va a tener una duración de 1824 a 1833. Aquí vamos a ver que este cuerpo dura 11 años. En 1833 hay ciertos cambios. Uno de estos cambios es la clausura de este cuerpo por medio de Valentín Gómez Farías, y otro de los aspectos importantes es que el Real Colegio de Cirugía va a cambiar por nombre a Escuela Nacional de Cirugía. Aquí vamos a ver ciertas modificaciones en la estructura. Posteriormente tenemos la creación de un nuevo cuerpo, que va a ser el Cuerpo de Salud Militar en 1836, que va a ser impulsado por Pedro del Villar. Este cuerpo va a ser el que le toca pues combatir, le toca estar presente en el combate contra los Estados Unidos, y justamente esta guerra con Estados Unidos va a ser el pretexto para una nueva modificación, ¿no? Que va a ser en 1846 por el médico belga Pedro van der Linden, ¿no? Que como sabemos van der Linden es un personaje muy interesante por todo lo que llegó a realizar en México, ¿no? Radicado en Guadalajara, pues promovió la cirugía, la medicina moderna, y pues también hizo ciertos cambios, teniendo uno de ellos la creación del cuerpo médico militar. Aquí podemos ver a dos de los grandes representantes de la medicina militar. Decíamos Ambrosio Paré, uno de los principales cirujanos militares franceses, y del otro lado está Jean-Dominique Larrey, que este va a ser posterior, del siglo XVIII, pero este es importante porque va a ser una de las influencias directas de uno de los grandes médicos militares mexicanos, como va a ser Francisco Montes de Oca y Saucedo, quien va a denominar a la primera sociedad científica del ámbito médico militar como la Asociación Médico Quirúrgica Larrey, influenciada por este personaje que pueden ver a su izquierda. Pues la manera en que yo realicé este trabajo tiene que ver con pues el aparato teórico metodológico denominado como la sociología de las profesiones. ¿De qué se trata Pues aquí podemos ver que para poder hablar de que una institución, una profesión alcanza un grado como tal, pues tiene que tener distintos aspectos, ¿no? Primero que nada, tiene que contar con instituciones especializadas para su formación, ¿no? Es decir, tenemos que contar con aquellas escuelas, aquellos organismos que nos ayuden a obtener una educación formal, ¿no? También tiene que ser una actividad remunerada de tiempo completo, tiene que haber reglas de actividad, ¿no? Es decir, tiene que haber códigos, tiene que haber leyes que establezcan cómo es que debemos de ejercer, y pues también tienen que proteger a sus miembros, ¿no? Debe ser como una parte muy importante, y en el ámbito médico militar de esta época no va a ser distante, porque los diferentes cuerpos que se van organizando van sacando leyes, van sacando decretos y van dándole como cierta estructura, ¿no? Aquí podemos ver dos imágenes interesantes. Primero, el Hospital Militar de Instrucción, que va a ser designado como el espacio para la atención médico-militar en 1842 por Pedro del Villar, ¿no? Que decíamos es el que crea el Cuerpo de Salud Militar. Y en la otra imagen tenemos a Pedro van der Linden, quien lo va a hacer parte del Cuerpo Médico Militar, ¿no? Queremos saber que uno de los principales aspectos es que ese Hospital Militar de Instrucción va a fungir en un primer momento para dotar de clases a los miembros del Cuerpo Médico Militar. En un primer momento es como la intención de van der Linden, ¿no? Porque él dice, tenemos que forjar a nuestros médicos en el ámbito militar, no únicamente en la situación civil. ¿Por qué? Porque tienen la teoría, pero les falta la práctica, ¿no? La parte más importante.
Vamos a ver que durante la primera mitad del siglo XIX el cuerpo médico militar va a tener distintas reorganizaciones, ¿no? Decíamos, pues Pedro van der Linden lo va a formalizar, va a implementar clases en el Hospital Militar de Instrucción, pero a pesar de que hay una estabilidad, por así decirlo, va a haber ciertas rupturas, ciertos cambios, teniendo que años después, en el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se clausura el cuerpo médico militar, ¿no? Después regresa cuando llega Benito Juárez y nuevamente en el imperio de Maximiliano lo vuelven a clausurar, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver que en los constantes cambios políticos este cuerpo médico militar se va a ver afectado, ¿no? Y pues tenemos que dentro de este contexto de cambios, de rupturas, pues va a surgir una de las personalidades más importantes para la historia del servicio de sanidad militar, como lo va a hacer Francisco Montes de Oca, ¿no? Quien va a reinventar la cirugía militar mexicana. Este personaje va a aparecer entre el conflicto de la Guerra de Reforma, la intervención francesa. Él era estudiante de medicina, se va a los campos de batalla, empieza a forjarse como médico en el campo de batalla y empieza a ver la necesidad que hay de profesionalizar esta disciplina, ¿no? Entonces, él junto con otros médicos militares van a formular lo que va a ser el proyecto para la creación de la Escuela Teórica Práctica de Medicina Militar en el año de 1880, ¿no? Es decir, pues él ve que es necesario, que hace falta y que es un bien que va a ayudar mucho a las Fuerzas Armadas. Otro de los aspectos a resaltar es que dentro de esta época del porfiriato, pues se da el proceso de modernización del Ejército Federal bajo el mando del tapatío Bernardo Reyes, ¿no? Aunque es poco después, también este cuerpo médico militar va a tener cierta influencia de esta modernización, porque para estos años 1890, 1891 se empieza a dar muchísimo más importancia a la cuestión práctica, ¿no? Es decir, dejamos de lado la teoría, ahora hay que formar a los médicos en la práctica militar. Aquí podemos ver dos imágenes muy interesantes. La primera, que está aquí, pues lo que era denominado como las literas argelo-mexicanas, ¿no? Que va a ser un aparato implementado por Pedro van der Linden para la transportación de heridos, ¿no? Porque él dice que era muy necesario el transportar a los heridos, ya que atenderlos en los campos de batalla no era lo más adecuado. ¿Por qué? Por las situaciones, pues la higiene y demás aspectos, ¿no? Que no eran favorables. Y en esta segunda imagen tenemos una amputación de pierna realizada por el mismo Pedro van der Linden en la batalla de Cerro Gordo, 1846, en este contexto de la guerra contra Estados Unidos, ¿no? Esta imagen es interesante porque se considera que es el primer daguerrotipo tomado en un campo militar, ¿no? Es por eso que tiene muchísima relevancia esta fotografía. Decíamos que en 1880 se promueve la creación de una escuela práctica médico-militar, ¿no? Esta escuela va a ser fundada en 1881 por iniciativa de los miembros de la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey, ¿no? Decíamos, su principal titular era Francisco Montes de Oca, pero alrededor de él había una gran cantidad de médicos que estaban a favor de este proyecto, ¿no? Esta propuesta es avalada por el presidente Manuel González, que se encontraba en el interinato en esta transición del porfiriato, 1880-1884, y pues tenemos que entre las principales medidas que se instauran, pues va a ser que la escuela práctica médico-militar va a depender de otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, una de las más importantes va a ser la Escuela Nacional de Medicina. ¿Por qué? Porque los alumnos van a tomar sus clases teóricas en esta escuela, ¿no? Únicamente van a tomar clases prácticas y van a realizar cirugías en el Hospital Militar de Instrucción, ¿no? Entonces vamos a ver que esta escuela pues va a tener como distintas influencias de otras más, ¿no? Por ejemplo, otra que va a ser muy recurrente es la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, y en un caso muy particular se acepta en el cuerpo médico militar a un egresado de la Facultad de Medicina de Guadalajara, ¿no? Cuando en 1891 el farmacéutico José Lacroix pide ingresar al cuerpo médico militar, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, no encuentro trabajo, no hay nada más que hacer, solicito entrar al cuerpo médico militar, y a pesar de que lo plantea así, lo aceptan. ¿Por qué? Porque como yo venía diciendo desde un principio, pues el cuerpo médico militar era visto como algo desechable, ¿no? Algo que casi nadie quería, entonces las vacantes eran muy frecuentes, ¿no? No había como cabida, no se llenaban los cupos.
Una de las características principales de esa escuela es que va a ser una escuela de aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que va a recibir estudiantes de escuelas civiles, ¿no? Es por eso que va a haber una crítica muy constante a esta escuela. ¿Por qué? Porque consideran que como aceptan estudiantes civiles, pues no van a tener esta formación militar, ¿no? Es decir, aceptamos estudiantes de otras escuelas, pues no se forman, ¿no?, con este carácter militar, ¿no? Y pues una vez que sus egresados pues se titulaban, pues ellos formaban parte del cuerpo médico militar, ¿no? Tenían entre sus obligaciones, primero que nada, formar parte del cuerpo médico militar mínimo 5 años antes de poder desertar. Ellos tenían que presentar un trabajo de tesis para obtener el respectivo grado, ya fuera médico, ya fuera veterinario, fuera farmacéutico. Salían con el grado de mayor y pues ellos también tenían que cumplir con sus clases y con sus prácticas, no podían faltar a ninguna. Aquí vamos a ver pues lo que es la fachada de la Escuela Nacional de Medicina, que veníamos diciendo. Es una institución en la cual se impartían las clases teóricas de la carrera médico-militar y en la que se presentaban los exámenes para obtener los títulos correspondientes. Es decir, esta escuela era como más importante todavía que la práctica médico-militar. Y acá tenemos a Francisco Montes de Oca, que decíamos fue el primer director de esta escuela, presidente de la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey y también fungió como director del Hospital Militar de Instrucción. Es decir, era una persona pues un tanto importante, ¿no? Las carreras que se impartían, pues ya venía diciendo, era médico, veterinario, farmacéutico. Posteriormente se agregan otras como enfermería y para 1908 se empiezan a dar cursos para las parteras, ¿no? Se empiezan a aceptar mujeres, pero únicamente para formarse como parteras. Su ingreso como tal a las escuelas de medicina militar va a ser posterior a la revolución, es un poco más tardío, pero aquí está un antecedente directo, ¿no? Pues decíamos también que una de las partes importantes al aceptar estudiantes de escuelas civiles es que ellos se les criticaba por no tener este espíritu militar, ¿no? Porque decían, ellos vienen de escuelas de fuera, no conocen el medio, no conocen el ambiente, entonces generaba como cierto rechazo, ¿no?, el tener estudiantes de escuelas civiles. Y uno de los nombres que se les va a otorgar a muchos de los egresados de esta escuela va a ser el de soldado científico. ¿Por qué? Por su formación militar y por su profesión médica, ¿no? Era como un distintivo que les daba, en teoría, cierto estatus, ¿no?, el ser soldado científico. Aquí vamos a ver pues algunas de las dedicatorias que ponían los alumnos en sus tesis, en las que se hace evidente que había una relación entre la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Práctica Médico-Militar, el Hospital Militar de Instrucción, entre otras, ¿no? Es decir, que había pues una relación institucional muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, acá arriba dice: a mis maestros en la Escuela de Medicina y al señor director y profesores del Hospital Militar de Instrucción. Esta primera de aquí, ¿no? Esta otra de acá dice, a los... Ay, no alcanzo a ver, pero bueno, menciona la Escuela Nacional de Medicina, la Práctica Médico-Militar de México y termina con esta frase, ¿no? Compañerismo. Para que no hubiera como estos rechazos, ¿no?, que veníamos hablando. Sí, acá dice a los jóvenes estudiantes, ¿no?, que habla como esta relación. Y esta otra de abajo que dice a todos mis maestros en la Escuela Nacional de Medicina y en la Escuela Práctica Médico-Militar. Entonces, a pesar de que había cierto rechazo, había cierta crítica, pues podemos ver que también había cierta aceptación, ¿no? No quiere. Sí, muy bien. Y acá tenemos un ejemplo de las tesis que presentaban los alumnos, ¿no? Estas tesis por lo general eran temas que ellos desconocían, eran temas que les eran asignados y ellos justificaban que al ser temas que les imponían no podían dar como su máximo rendimiento, ¿no? Es una constante muy frecuente. Ellos dicen, pues son temas que no conocemos, son temas que nos imponen, son temas de actualidad, entonces no esperen el mejor de los trabajos. Y pues ellos presentaban esos trabajos y con esos trabajos obtenían pues sus respectivos grados, ¿no? Otra de las partes importantes, además de la teoría, decíamos, es la cuestión práctica, ¿no? Y una de estas clases de práctica va a ser la clase denominada como levantamiento, curación y transporte de heridos, que era una clase impartida por el mayor médico cirujano Alejandro Ross. ¿Qué tenía de particular esta clase? Pues que era teórica y práctica. ¿Por qué teórica? Porque en un primer momento se explicaba la historia del servicio de sanidad militar, sus antecedentes más remotos, cómo es que fungían otros cuerpos médicos
médicos militares en el mundo, cómo incinerar cuerpos, cómo levantar heridos, cómo transportarlos, cómo formar hospitales de campaña, cómo formar hospitales temporales, y todo esto que ellos aprendían tenían que llevarlo a la práctica. ¿Cómo? Mediante ejercicios prácticos que se realizaban 2 veces al año en expediciones de un punto a otro, cruzando por terrenos accidentados. ¿Para qué? Para que estos alumnos vivieran la experiencia, ¿no?, de estar en terrenos complicados, en lugares donde no tenían recursos para poder dar la atención necesaria a los heridos y enfermos, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un plan de estudios de la Escuela Práctica Médico-Militar que se implementa en 1891 para que se empiece a dar como cierta importancia a la cuestión práctica, ¿no? Es decir, pues aquí hay como un mayor interés, ¿no?, en que la práctica comience a tomar más relevancia. Y de este otro lado tenemos al profesor, el mayor médico militar Alejandro Ross, que decíamos, él era el que se encargaba de dotar estos conocimientos a los alumnos. Otra de las partes importantes en esta profesionalización tiene que ver con la prensa, ¿no? Porque pues ya tenemos una escuela, ya tenemos alumnos, ya tenemos un cuerpo organizado, pues hay que dar a conocer lo que estamos produciendo, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Pues a través de periódicos especializados, ¿no?, que tenían por objetivo el difundir las actividades del cuerpo médico militar, noticias, otros asuntos, por ejemplo, pues cómo se iban dando descubrimientos científicos, cómo se organizaban otros cuerpos médicos militares, pues convenciones, congresos, premios, etcétera, etcétera, ¿no? La principal prensa que surge va a ser los anales de la Asociación La Rey, que se encargaba de recoger los dictámenes, las resoluciones que se daban en las reuniones de la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey, teniendo por duración 1874-1876, ¿no? Aquí vamos a ver que es el principal antecedente y uno de los más importantes, que va a ser la Gaceta Médico-Militar, que va a ser publicada entre 1889 y 1895. Aquí pues esta Gaceta va a ser publicada por las autoridades del Cuerpo Médico-Militar y de la Escuela Práctica Médico-Militar. Esa Gaceta Médico-Militar va a ser muy importante porque a partir de ella va a haber una difusión internacional, es decir, van a empezar a darle cabida a notas de otras partes del mundo, y sobre todo van a hacer constantes invitaciones a que participen en congresos, que participen en las exposiciones universales, y van a tratar de dar como un mayor realce al cuerpo médico-militar, ¿no?, que era como una de las grandes objetivos, ¿no?, de lo que buscaban alcanzar. Aquí tenemos pues uno de los ejemplares de los anales de la Asociación La Rey, y por el otro lado se encuentra el reglamento que se publica para organizar una escuela práctica médico-militar. Nos decíamos 1880, y que se empieza a publicar en 1874. Aquí decíamos, podemos encontrar aspectos muy interesantes que van a ayudar a entender todo este proceso de profesionalización, ¿no? Otro de los aspectos muy interesantes van a ser las sociedades científicas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser otra manera de difundir los conocimientos. Es decir, ya no se van a quedar nada más en el tintero, ya no se van a quedar entre los colegas, sino que vamos a buscar exponerlo más allá, ¿no? Y la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey va a ser fundada en 1874 y va a ser la primera sociedad científica del ramo. Después van a surgir otras tantas más, pero la importancia que tiene esta asociación es que tuvo un alcance pues internacional, porque llegó hasta Cuba, es decir, ya vamos expandiendo nuestras fronteras, nos vamos enviando corresponsales. También va a ser importante porque tiene ciertas relaciones institucionales con otras sociedades científicas, como la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad de Geografía y Estadística, la Sociedad Francisca Montes de Oca, e incluso la Sociedad de Minería, que aunque no es pues de la misma temática, esta sociedad le va a regalar varios números de su periódico a la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey. ¿Para qué? Para tener este intercambio institucional. Aquí tenemos pues la fachada de lo que va a ser la Academia Nacional de Medicina, que decíamos va a ser una de estas instituciones, sociedades científicas, en las que los miembros de estas sociedades pues tenían como cierta relación, ¿no? Además, también va a ser importante porque muchos de los alumnos y después egresados de la Escuela Práctica Médico-Militar van a pasar a formar parte de estas diferentes sociedades, ¿no? Por ejemplo, la Sociedad Filipiátrica, la Sociedad Familiar de Medicina, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, entre otras tantas más, ¿no? Es decir, vamos a ver una divulgación científica mucho mayor, ¿no? Vamos a empezar a ver que hay como una expansión de los conocimientos.
También venía hablando que una de las partes importantes tenía que ver con los congresos, las exposiciones, ¿no? Aquí tenemos que para 1876 se va a llevar a cabo el primer Congreso Médico en México, que va a ser promulgado por Eduardo Lixaga. Eduardo Lixaga, que era médico militar, quien tenía una preocupación por el cólera, ¿no? En ese mismo año, en los anales de la Asociación La Rey, se hace una invitación para que los médicos militares acudan al Congreso Médico Internacional de Filadelfia, ¿no? Y durante esta época de los 80s a los 90 va a haber diversos congresos de higiene, que la higiene militar va a ser uno de los principales tópicos de interés en el cuerpo médico militar, y va a haber distintos congresos, ¿no? Tanto en la Ciudad de México como en otras partes del mundo, a las que se invitaba a estos médicos militares. Acá tenemos, por ejemplo, lo que va a ser el primer Congreso Médico Mexicano en 1891, y cuando en 1897 se hace una invitación a la Asociación de los Cirujanos Militares de Estados Unidos para que vengan a México. ¿Para qué? Para que conozcan el cuerpo médico militar, conozcan cómo se organiza la escuela práctica médico militar y cómo ha ido evolucionando todo esto, ¿no? Aquí tenemos pues una invitación a estas exposiciones universales, que podemos ver era como que uno de los grandes eventos, ¿no?, a los que todo el mundo quería asistir. La primera invitación es en 1876, y aunque no se da cuenta cómo es que participó el cuerpo médico militar, se sabe que sí hubo ciertos delegados que asistieron, ¿no? Posteriormente van a seguir invitándolos a otros eventos, y pues van a tener participación en Francia, en Alemania y en otras partes del mundo, sobre todo pues en esta época del porfiriato. Además de los alumnos, también los profesores tenían como ciertas obligaciones, ¿no? Pues ellos tenían que presentar un trabajo para poder optar por una plaza de profesor, ¿no? Por ello había ciertas convocatorias en las que pues tenían que presentar un trabajo relativo a la clase que quisieran obtener, ¿no? Además del trabajo escrito, tenían que realizar un ejercicio práctico para poder mostrar que tenían como cierto dominio y conocimiento de los temas, ¿no? Otro de los aspectos importantes es que también va a haber convocatorias por parte del Estado para participar por premios económicos. Esto va a ser muy recurrente entre los años 91 al 93, en el que el gobierno de Porfirio Díaz incita a los médicos militares a que contesten preguntas generales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los males que padece el soldado mexicano? ¿Qué tipo de enfermedades emulan para poder pues abstenerse del servicio militar? Ese tipo de cosas, ¿no?, que era como uno de los principales intereses. Y aquí tenemos dos ejemplos en los que también hay una formación colectiva, no nomás eran individuales. Tenemos en 1875, cuando se invita a que los médicos militares conformen lo que es la comisión para resolver el problema de la insalubridad de las fábricas de cerveza, y en 1890 la Carta Geográfica Médico-Militar, que esta Carta Geográfica Médico-Militar pues constó en hacer entrevistas de diferentes pueblos, diferentes localidades de toda la República Mexicana. ¿Para qué? Para tener cuenta pues cuáles eran las principales enfermedades, qué males había, cuáles eran las condiciones higiénicas, y sobre todo por qué se propagaban ese tipo de enfermedades, ¿no? Que este va a ser un trabajo muy interesante. Aquí tenemos pues algunas de las tesis, de los trabajos que presentaban pues los alumnos, decíamos, para poder optar por alguna clase. Y pues vamos a ver también que en estos trabajos ellos solían ponerse esas infografías, ¿no?, que hacían que fuera más interesante leer su trabajo, ¿no? Ponían los ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos ver pues la radiografía, ¿no?, que en ese trabajo se dice pues son los primeros intentos, son los primeros descubrimientos que se están haciendo, y el autor de este trabajo dice que es el primer investigador en exponer estos casos, ¿no?, porque dice, además de mí nadie conoce esta ciencia. Es lo que dice él. Que sea cierto pues fue otra cosa, ¿verdad? Pero es lo que él decía. Por eso me pareció muy interesante poner esta infografía, ¿no? Y pues ya para ir cerrando, pues podemos ver que el cuerpo médico militar fue una institución que tuvo diversos procesos, ¿no?, pero que siempre estuvo ligado al progreso científico. ¿Por qué? Porque iban muy de la mano, ¿no? A pesar de que era una organización propia, siempre dependió de lo que pasaba a un nivel general, y sobre todo pues a un nivel más internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, muchos de los conocimientos, los avances, los descubrimientos que se iban implementando, se iban teniendo en otras partes del mundo, se replicaban en la prensa y trataban de aplicar
explicarlos, ¿no? La temporalidad que se abarcó fue 1881 a 1895, que corresponde a la parte de la profesionalización, porque después va a venir una institucionalización, ¿no? Que es otro proceso completamente distinto y que es el proceso que también falta por estudiar, ¿no? Que corresponde 1896 a 1914, en el que vamos a ver cambios, rupturas que faltan por analizarse, ¿no? Aquí decíamos, por ejemplo, 1908, cuando empiezan a aceptarse mujeres para formarlas como parteras. Después, ¿qué pasa con la revolución? ¿No sigue funcionando la escuela? ¿Por qué se clausura? ¿Qué pasa con los alumnos? Es todo este proceso que falta por, pues, tener en cuenta, ¿no? Por analizarse. También considero que tanto la Escuela Práctica Médico-Militar como Real Colegio de Cirugía fueron una parte importante para la creación de la posterior Escuela Constitucionalista Médico-Militar, que va a ser la escuela que se forma 1917. Una vez que termina la revolución, ya hay un bando ganador, pues hay que retomar estos proyectos que se dejaron en puerta, ¿no? Y va a ser esta Escuela Constitucionalista Médico-Militar. Después cambia de nombre por Escuela Médico-Militar y actualmente se llama Escuela Militar de Medicina. Es decir, va a tener ciertos cambios, ¿no? Y considero que dos de los grandes referentes en la historia del Servicio de Sanidad Militar mexicano son Pedro van der Linden y Francisco Montes de Oca, ¿no? A los que se consideran como los grandes referentes de este gremio. Y ya nomás para concluir, pues a mí siempre me ha gustado mucho este mural de la biblioteca de la Escuela Militar de Medicina, en el que se hace un poco la referencia de toda esta evolución histórica que ha tenido, pues, el Servicio de Sanidad Militar, ¿no? Es decir, podemos ver un poco la evolución, los cambios, las transformaciones y cómo es que hoy en día ha llegado a convertirse en una de las mejores escuelas de América Latina, porque en la actualidad tiene muchísima repercusión y tiene muchos estudiantes de otras partes del continente, ¿no? Entonces, con esta imagen me gustaría cerrar y fue todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Afortunadamente el tiempo nos da para algunas preguntas o comentarios. Por si alguien los tiene, es momento. En base a lo que exponía de que los militares hacían una denigración por las personas civiles, actualmente a lo que se sabe es que ya no se aceptan civiles por tal discriminación. Entonces ese fue un referente muy controversial para que hoy en día se siga discriminando a la persona civil y ahora nada más estén involucrados personas del servicio militar. Sí, considero que sí, porque en esa época se decía, ¿no?, que hasta el título de médico militar estorbaba. ¿Por qué? Porque se les consideraba que únicamente podían atender a los soldados, ¿no? Así como lo ponían, era como una denigrante muy constante, ¿no? Sobre todo, pues, en esta época del porfiriato, que como que los rechazaban, ¿no? Por eso decía el ejemplo de José Lacroix, que dice, no tengo trabajo, no me queda más alternativa que formar parte del cuerpo médico militar, ¿no? Fue como algo muy constante en esta época, pero como bien menciona, pues hoy en día ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y pues esperemos que no se sigan replicando como este tipo de discursos, ¿no?, que pues, serán muy latentes en esta época. Sí. Licenciado. Primero quiero felicitar Muchas gracias. su estudio. En segundo lugar, porque yo soy familia de militares, obviamente, desde mi bisabuelo hasta mi papá y mis tíos, mis sobrinos, etc. Yo también iba a ser militar, pero como no había escuela de abogacía, pues, Se salvó. no, caballería 3 años y luego leyes, ¿verdad? Pues, no. Pero sí me ha llamado mucho la atención, pero sobre todo el prestigio de los médicos militares. Sí, claro. El prestigio que tienen y siguen teniendo los médicos militares. Porque cuando se habla de un médico militar, obviamente se habla de gente muy preparada. Sí. Muy preparada. Y esto nos ha traído un gran prestigio también al cuerpo médico a nivel internacional. Por eso vienen, como decía usted, muchos estudiantes aquí a medicina. Lamento que haya discriminaciones, pero eso también tiene que irse superando conforme se vaya también dándole el gran valor. ¿Por qué mayores? ¿Por qué el grado de mayor a un médico militar
Y por ejemplo, a un abogado, teniente coronel. Sí, menos. ¿Me explico? Sí. ¿Por qué al médico mayor y al abogado? Y yo soy abogado, ¿no? Claro, pero yo diría, no, qué bien, no. No, es que el médico militar obviamente tiene una gran responsabilidad. No digo que los abogados no lo tengamos, claro que la tenemos, pero el médico tiene en sus manos la salud, la vida, en muchos casos, de las personas que él atiende. Yo me quedé impresionado desde chico porque 2 de los médicos que me atendieron, porque mi papá me llevó con ellos, eran 2 médicos militares, que siempre fueron 2 médicos extraordinarios. Y un tercero, que fue mi maestro en la secundaria en el Colegio Cervantes, el doctor Briones, que no se me olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque además de ser muy buen maestro, era un magnífico médico. Entonces, yo lo quiero felicitar por este estudio que usted nos presenta. Gracias. Que no solamente nos abre más los ojos y saber, pues, cuáles son las etapas tan importantes e interesantes que tienen la historia de la medicina. Lo felicito. Muchísimas gracias por su comentario y me parece muy interesante lo que usted dice, ¿no? Porque viene ligado al otro que comentaba ella, pues de cómo era esta denigración, ¿no? Incluso, si me permite, aquí tengo pues una proclama que se hace en 1923, tiempo después de que se instaura la Escuela Práctica Médico-Militar, en la que se habla de esta nueva visión, ¿no? Esta nueva postura que deben de tener sobre los médicos militares, y dice así, ¿no? Es una alocución pronunciada en el restaurante La Europea el 4 de junio de 1823 en la comida ofrecida a la generación de 1918 de la Escuela Práctica Médico-Militar. Dice lo siguiente, cito: para vosotros, compañeros, que aún sentís el calor de las aulas, para vosotros, almas jóvenes, que por serlo sois almas buenas, es esta advertencia de lapidarias frases que enderezo a quienes no se han atrevido a decir que son médicos, cirujanos y parteros doctorados en la Escuela Médico-Militar. Entre vosotros descubro este anatema para que le grabéis en vuestro corazón, ya que se cuentan con los dedos de una mano los pocos que señalan con orgullo el origen de su título. A vosotros os recuerdo esta frase que ha de quemar las sienes de los ingratos. No es el título el que hace el médico, sino el médico que hace el título, ¿no? Cierro cita. Me parece como que muy interesante, ¿no? Y tiene mucha alusión a lo que usted comentaba, ¿no? Pues el cómo ha ido evolucionando pues esta visión, esta postura que se tiene con respecto a ellos, ¿no? Y esta frase pues es de 1923, pues pocos años después del porfiriato, ¿no? Cuando decíamos era muy recurrente que se les denigrara, que decía pues el título de médico militar estorba, no te deja ejercer más allá del gremio militar, no conocen. Entonces sí creo que ha habido pues un cambio que ha sido favorable y pues como bien comentábamos que ha tenido muchísima repercusión y mejoramiento, y nuevamente agradezco sus comentarios. Hay otra participación. Sí, claro, por favor. Gracias por la exposición primeramente. Mi pregunta es, aprecié que en diferentes momentos cancelan o clausuran al aspecto y luego otra vez sí. Mi pregunta es, inclusive el propio Valentín Gómez Farías también lo quitó, en que si hay algo en común en cuanto o lo pusieron o lo quitaron el ejecutivo o el presidente en turno. Sí, claro, pues dependiendo de la época en la que estuvieran es que hacían ciertas modificaciones, ¿no? Por ejemplo, decía, pues una de las más recurrentes fue en esta transición de 1846 hasta 1870 tal vez, ¿no? Que hay como 5 o 6 modificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque influía mucho, pues, quién estuviera gobernando, ¿no? Aquí, pues, ellos quitaban, cambiaban, incluso Antonio López de Santana llega a decir que no era necesario el cuerpo médico militar, ¿no? Que dice, pues, ¿para qué lo queremos? No únicamente 1 o 2 médicos militares y ya, no ocupamos más, ¿no? Entonces, pues dependía de muchísimos factores, ¿no? Dependiendo quién estuviera. Y uno de los momentos donde se le da pues más realce, a pesar de que se clausura, es en el Segundo Imperio Mexicano, cuando pues sí, Maximiliano lo modifica, pero él empieza a implementar muchísimos hospitales militares, ¿no? Es el que va a dar como cierto realce a estos militares, ¿no? Es decir, como que hay muchas modificaciones en toda la estructura política, va a verse inmerso el cuerpo médico militar, y pues yo considero que el porfiriato es como la época donde tiene mayor cúspide, pues más allá de la Escuela Práctica Médico-Militar, pues por toda la serie de factores que conlleva, ¿no? Pues los congresos, la prensa especializada, las
sociedades científicas, el alcance internacional que llegan a tener, ¿no? Pues empiezan a enviar médicos a otras partes del mundo, muy recurrente Francia, pues en el Porfiriato hubo mucho apego por Francia, la medicina no quedó de lado, fue Francia como el principal referente, y empiezan a traer también esos programas para implementarlos aquí en México, ¿no? Entonces sí hay como muchísimas modificaciones, claro, tiene que ver con esta estructura política, ¿no? Quien estuviera es quien mandaba cómo se tenían que hacer las cosas, cómo se iban a modificar, y sobre todo, pues, por qué las clausuraban, ¿no? Que como bien mencionaba, 1833, Valentín Gómez Farías la clausura, pues no se instaura un otro hasta 1836, es decir, 3 años sin un cuerpo médico militar, ¿no? Entonces, ¿cómo se atendían estos militares, ¿no? Habrá que investigar esa parte. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra participación? Okay. Comentarios en Facebook. Ok. Muchísimas gracias, Brian. Y antes de hacerte la entrega del reconocimiento, queremos agradecer la presencia del licenciado Adalberto Ortega, actual presidente de esta benemérita institución y que hoy nos engalana con su presencia al capítulo juvenil, y a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora adjunta de este capítulo juvenil. Ahora sí, procederemos a hacer entrega de tu reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil e institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Brian Ponce Martínez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La profesionalización del cuerpo médico militar mexicano durante el Porfiriato de 1881 a 1895, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 15 de agosto del 2024, firma el licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, coordinador, la licenciada Cristina Patricia Carrasco Acosta, secretaria técnica, y la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil. Muchas felicidades. Gracias. Entre los avisos está la invitación al próximo martes 20 de agosto a las 20 horas en esta misma casa sede a la conferencia Panorama Actual del Dengue a cargo del doctor Roberto Carlos Rivera, recordándoles que en agosto tenemos el mes dedicado a la salud. Al término de esta sesión les invitamos a quienes nos acompañan en casa sede al convivio en la sala contigua para seguir compartiendo con nuestro consocio Brian. Finalmente, le solicito a nuestra asesora que haga el cierre de esta sesión, por favor. Muchas gracias. Antes de cerrar, Brian, quiero felicitarte una vez más. Sabemos de tu trayectoria, de tu dedicación a la investigación, de la profundidad y de la amenidad con la que nos presentas todo este proceso de desarrollo del cuerpo médico militar en tiempos del Porfiriato. Y también pues nos damos cuenta que nuestra institución, que es fundada desde 1833, también tuvo mucho que ver en esta parte como elemento fundamental de asesoría y de correlación con esta parte de la escuela médico-militar con los diferentes nombres que ha tenido, ¿verdad? Y nos queda claro en tu presentación que seguirás investigando sobre eso, ya nos darás la continuación después, hasta pues ya terminada la revolución y toda esta parte que tú mismo mencionaste que todavía hace falta seguir investigando en eso. También sabemos que te apoyaste mucho en la amplitud de conocimientos que tiene el general Kleber, desde para tu trabajo de ingreso, para lo del doctor Van der Linder. Y bueno, pues qué bueno que sigas trabajando así como siempre y que sigas con este espíritu de investigación y de compartirnos todo esto que encuentras y que es tan interesante y tan enriquecedor para nosotros. Y siendo las 8:45 de la noche,
y agradeciendo nuevamente la presencia de todos ustedes, en especial la atención de don Adalberto para el capítulo juvenil, que se lo agradecemos mucho, Carlita y todas las personas que nos acompañan en redes sociales, pues clausuramos esta sesión académica. Buenas noches, muchas gracias.